Y en este bloque nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Gracias, Doc, como siempre, por acompañarnos. Como siempre, un gusto, Paula. Y hoy tenemos un tema que es la independencia argentina. Estamos en tema. Estamos en tema, sí. Bueno, este es un emprendimiento de la Fundación del Banco Ciudad, sí, que hace varios meses atrás, con el doctor Mario Morando, que es el director de la Fundación, y con el doctor Ortiz Batalla, que es el presidente del banco, se creó la idea de hacer llegar a millones de argentinos un libro digital con las impresiones de este bicentenario y qué pasó hace 200 años atrás. Entonces, este es un libro digital gratuito, sí. Lo puede bajar uno por internet o le llega. Sí. Los clientes del Banco Municipal, directamente del Banco Ciudad, directamente le llega el libro, funcionarios, en fin, uno puede bajar este libro. Es un libro de 500 hojas, sí, con el testimonio de una serie de autores que dan sus impresiones históricas sobre este acontecimiento. Figuras como, bueno, recientemente desaparecido Torcuato Vitela, Vicente Massot, bueno, el mismo Mario Morando, Ortiz Batalla, que escribe un artículo muy interesante sobre la economía en el año 1816. La gente, a través de Felicitas Luna, la gente de Todo es Historia, ha traído una serie de artículos históricos sobre este acontecimiento. Y, bueno, nos ha servido para, primero, conocer mejor las instancias de la independencia, y después para meditar un poco sobre el ser nacional, porque realmente la Argentina tiene, desde el punto de vista histórico, algunas curiosidades. Es decir, no hay otra parte del mundo en donde se celebre un día libertario, como el 25 de mayo, y 6 años después un libro independentista, un momento independentista. En las demás partes del mundo, por ejemplo, Chile, muchos países de América Latina, hubo un intento independentista, pero fue todo junto, le fue mal, tuvieron que pelear contra el Imperio Español nuevamente, y después, bueno, conquistaron su independencia. En lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ese proceso fue gradual y fue como revestido por lo que se dio a llamar la máscara de Fernando VII, en donde en realidad los criollos decían que, bueno, que no estamos de acuerdo con seguir dentro del imperio, pero bueno, pero vamos a seguir, y que bueno, y vamos a ver toda una serie de intentos de tratar de organizar el país con criterios muy disímiles. Se iba desde un postulado republicano federal, como era el artiguista. Hay que recordar que el país... Unitarios y federales. Bueno, claro, hay que recordar que el país estaba dividido. Es decir, al 9 de julio no llegan las provincias, no esté declarado por las provincias mesopotámicas ni por la banda oriental. Esas provincias, en realidad, habían declarado su independencia absoluta y relativa un año antes. Lo que pasa es que las actas del Congreso del Arroyo de la China no existen, no se encontraron, entonces, bueno, es un tema discutido, pero bueno, hay un intento independentista previo de las provincias mesopotámicas, fundamentalmente, y después el resto del país, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe no va. Córdoba va a los 2 congresos, a través de Cabrera va a los 2 congresos. Bueno, declaran esta independencia que fundamentalmente tenía, en principio, destinado a ser una constitución que tardó varios años en hacerse, la constitución del año 19, porque realmente fue, casi no se puso en práctica, estuvo muy poco tiempo en práctica. Justamente donde se llegó a un acuerdo sobre la forma de gobierno, ¿no? Si era un directorio, si era una monarquía, como se postuló en reiteradas oportunidades. Pero fundamentalmente en julio se consigue una cosa, que es convertir una guerra civil en una guerra entre naciones. Y eso era muy importante desde el punto de vista bélico, porque las retaliaciones que podían existir si es que era un delito de lesa majestad, como era pelear contra el rey de España y contra el Imperio Español, bueno, las sanciones eran por subversión y esas eran
punibles hasta con la muerte y con torturas, y bueno, los españoles, y yo soy descendiente de españoles, fueron siempre ferozmente feroces con el tema de las torturas, es decir, la Inquisición española pasó a ser un paradigma de la crueldad. Ese temor estaba en las autoridades o en las personas que estaban lidiando en este momento con los destinos de la patria. Hay que recordar que Mariano Moreno, el 25 de mayo de 1810, en testimonio de Fidel López, es que Mariano Moreno estaba llorisqueando en el Cabildo porque tenía miedo de lo que podía pasar después si es que los españoles recuperaban el poder. Todas estas dilaciones, todas estas dudas, marchas y contramarchas, la Asamblea del año 13, estaba destinada a ser una constitución, la constitución no se dictó, no se dictaminó la forma de gobernar, sí se tomaron una serie de decisiones que en realidad eran de avanzada, una serie de decisiones liberales que eran una copia de la constitución de 1812 en España, pero se seguía la discusión sobre cómo encarar el nuevo gobierno. Y este paso del 9 de julio como declaración de la independencia se produce en un momento muy difícil para el país. En ese momento se había perdido, pocos meses antes, se había perdido la batalla de Sipe-Sipe, en donde con eso se había perdido toda la conexión con el Alto Perú, y toda la provisión de plata y oro que venía de Potosí. O sea que había un estrangulamiento, ya ellos estaban pensando que debía haber un estrangulamiento económico en los meses que venían. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de la vuelta de Napoleón, a pesar de la vuelta de Fernando VII, este grupo de sacerdotes y abogados, porque ese es otro tema que después vamos a hablar, este grupo de sacerdotes y abogados declara la independencia. Y da un paso más adelante, que no solamente se declara la independencia de España, sino que pocos días después se tiene que rehacer el acta diciendo que es de España y cualquier otro poder extranjero, porque era inminente la invasión de Portugal a la banda oriental. Hablaba de sacerdotes y abogados, porque si uno lee el acta de independencia, de las 29 personas que la firman, no había ningún militar, había 17 abogados y 12 sacerdotes. El único militar que también era abogado era Gorriti. Los otros dos militares que fueron designados, uno era Moldes y el otro era Pueyrredón. Pueyrredón era director supremo, Moldes fue rechazado. Entonces, esto nos hace entender un poco la construcción histórica, en donde, bueno, cómo nos quieren meter en la cabeza que, sobre todo cuando se hace la construcción liberal, en donde ya había un conflicto entre el gobierno liberal de Mitre en adelante y la Iglesia, que termina con las leyes de secularización, como tratan de meter un poco la idea de que los sacerdotes no tenían nada que ver con la independencia. Y no fue así. Los sacerdotes tuvieron, porque eran parte de gran parte de la intelectualidad del país. Era la gente que podía pensar, que tenía conocimientos, que podía leer, en un país literalmente de analfabetos. Y bueno, creo que esto es una de las tareas que tenemos en este libro, en donde, bueno, hay un artículo de Elizalde sobre los sacerdotes que terminan en esta gesta de declarar la independencia. Muchísimas gracias, Omar López Mato. Gracias por acompañarnos y por esta parte, esta faceta tuya de historiador, de realmente, y compartirlo acá en nuestro programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos.